Al niño le encantaba dibujar. Se llamaba Tomás, y los lápices de colores eran sus varitas mágicas. Llenaba cuadernos de dibujo con criaturas fantásticas y paisajes imposibles. Su imaginación florecía en el papel, cada trazo más audaz que el anterior. Los padres de Tomás animaban su arte. Enmarcaban sus dibujos y los colgaban en las paredes. Su habitación era una galería de su propia creación, un testimonio de su creatividad sin límites. Pero pocos sabían que su arte atraía algo más que su admiración. Una noche, Tomás no podía dormir. Sintió una atracción hacia su mesa de dibujo, como si un hilo invisible tirara de su mano. Cogió su lápiz rojo favorito. Su aroma a cera le llenó la nariz. Era como si el propio lápiz quisiera dibujar, liberar algo sobre el papel. El reloj dio la medianoche. Tomás, perdido en su creación, no se dio cuenta de la hora. Su mano se movía con furia sobre la página, impulsada por una fuerza desconocida. Estaba dibujando una figura, alta y sombría, con ojos que parecían atravesar el papel. El aire se enfrió. Tomás tembló. Su aliento se condensaba frente a él. Pero no podía dejar de dibujar. La figura exigía su atención, su completa y absoluta concentración. Sintió una extraña conexión con ella, como si le estuviera atrayendo, consumiéndole. Los números de su reloj despertador digital brillaban siniestramente. 3:32. Parpadeó, y eran las 3:33. El tiempo parecía contener la respiración, la aguja de los segundos congelada en su lugar. Y entonces lo oyó. Una voz, ronca y baja, susurrando su nombre. Tomás, siseó la voz. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. La mano de Tomás se congeló, el lápiz rojo flotando sobre el papel. El miedo, frío y agudo, atravesó su fascinación. Lentamente levantó la vista de su dibujo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. ¿Quién está ahí?, susurró, con la voz temblorosa. La única respuesta fue el sonido de su propia respiración y el incesante tic-tac del reloj. Podría haberlo descartado como su imaginación, pero en el fondo sabía que era real. Había algo en su habitación con él, algo atraído por su arte. La voz volvió a sonar, más cerca esta vez. «Tomás, ven aquí», le llamaba. Tomás sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía que debía estar asustado, que debía gritar llamando a sus padres. Pero una extraña curiosidad, una mórbida fascinación, lo mantenía atrapado. Tenía que ver quién le llamaba. Lentamente se levantó de su silla, sus pies descalzos se deslizaron silenciosamente por el suelo de madera. Caminó hacia la voz, cada paso vacilante pero resuelto. El aire se enfrió aún más. Las sombras de su habitación parecían retorcerse y girar. Y entonces la vio. De pie en el rincón de su habitación, parcialmente envuelta en sombras, estaba la figura que había estado dibujando. Sus ojos, ardiendo como brasas, lo miraban fijamente. Tomás se detuvo, con la respiración atrapada en la garganta. La figura era alta y esquelética, su piel estirada tensamente sobre sus huesos. Sus largas y afiladas garras arañaron el suelo mientras daba un paso hacia él. «Me has llamado», dijo la figura con voz áspera, como hojas secas crujiendo bajo los pies. Tomás quería gritar, correr, pero su cuerpo se negaba a obedecer. Estaba paralizado por el miedo, atrapado en la mirada de la criatura que había traído a su mundo. Justo cuando la criatura se abalanzó, una nueva voz cortó el aterrador silencio. «Tomás», la voz de su madre, llena de preocupación y confusión adormecida. La puerta del dormitorio se abrió de golpe, bañando la habitación con una cálida luz. La criatura siseó, retrocediendo de la luz como si se quemara. Tomás sintió que el agarre sobre él se aflojaba ligeramente. Su madre, sintiendo su terror, corrió a su lado. «¿Qué pasa, hijo? Estás temblando». Es... tartamudeó Tomás, incapaz de articular el horror que había presenciado.
Señaló con un dedo tembloroso hacia el rincón donde había estado la criatura, pero la luz del pasillo no reveló nada más que sombras vacías. «No hay nada ahí, cariño», le tranquilizó su madre, abrazándolo. Pero incluso mientras lo decía, sintió un escalofrío, un cosquilleo en la nuca. Sabía, con la intuición de una madre, que algo andaba mal. Llevó a Tomás de vuelta a la cama, arropándolo bien. Luego, cogió un pequeño crucifijo que colgaba encima de su propia cama y lo colocó en la mesita de noche de Tomás. «Esto te protegerá», susurró, besándole la frente. Al apagar la luz y salir de la habitación, echó un último vistazo al rincón donde había estado la criatura. Las sombras parecían profundizarse, pulsando ligeramente. Rápidamente apartó la vista y cerró la puerta firmemente tras de sí. Tomás permaneció despierto mucho después de que su madre se fuera, su corazón volviendo lentamente a su ritmo normal. Miró el crucifijo en su mesita de noche. Una extraña sensación de consuelo lo invadió. Había estado tan cautivado por su dibujo, tan ansioso por verlo cobrar vida, que no había considerado las consecuencias. Miró el lápiz rojo en el suelo donde lo había dejado caer. Ya no parecía inofensivo, sino más bien como un conducto, una herramienta a través de la cual, sin saberlo, había abierto una puerta a un mundo que no entendía. Cogió el lápiz, y lenta y deliberadamente, lo partió por la mitad. Seguiría dibujando, explorando los reinos fantásticos de su imaginación, pero nunca más dibujaría algo que le llamara desde la oscuridad. A la mañana siguiente, Tomás se despertó sintiéndose agotado, como si no hubiera dormido nada. Miró su dibujo inacabado. Los malévolos ojos de la criatura parecían burlarse de él. Rápidamente lo arrugó y lo tiró a la basura. No le contó a nadie lo que había visto. ¿Cómo podría explicarlo? ¿Le creerían siquiera? Sabía que no lo harían. Pero llevaba el recuerdo consigo, un escalofriante recordatorio de la noche en que se encontró cara a cara con algo siniestro. Siguió dibujando, pero sus creaciones estaban ahora imbuidas de una nueva precaución, una sensación de respeto por el poder que tenía su arte. Aprendió que la imaginación, como el fuego, podía ser a la vez hermosa y peligrosa, una fuerza que debía manejarse con cuidado. La vida continuó. Los días se hicieron más largos, las noches menos aterradoras. Pero de vez en cuando el reloj pasaba de la medianoche y las sombras se extendían por su habitación, Tomás recordaba los ojos ardientes de la criatura, la sensación de su gélido agarre en su brazo. Y aunque nunca volvió a ver a la criatura, sabía que acechaba en algún lugar entre las sombras, esperando a que cometiera otro error, a que cruzara una vez más la línea entre la imaginación y la realidad. Porque algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar del todo. El dibujo, incluso arrugado, tenía un poder propio.